Mujer pobre traicionada. Se cruza con un bebé indefenso y su corazón herido vuelve a latir con fuerza. ¿Alguna vez sentiste que la persona en quien más confiabas te arrancó todo lo que tenías? Hasta que la vida te puso enfrente algo tan frágil que te obligó a volver a creer cuando menos lo esperabas. Eso fue lo que vivió Guadalupe. Una mujer humilde que lo perdió todo por culpa de quien llamaba hermana. Una mujer que subió a la montaña sin ganas de regresar, hasta que un llanto en medio del silencio le mostró que el amor verdadero no se construye con promesas, sino con manos que se atreven a sostener lo que el mundo dejó caer. Quédate conmigo, porque esta historia te va a partir el corazón, te va a hacer llorar y te va a recordar que los milagros no llegan cuando los pedimos, llegan cuando más rotos estamos y cuando ya no nos quedan fuerzas ni para esperarlos. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas. Y deja tu like y suscríbete para más historias que duelen, sanan y se sienten en el corazón. Guadalupe nunca imaginó que la traición llegaría de las manos de quien ella consideraba su hermana del alma. Durante años, Lupita, como todos la llamaban en el pueblo, compartió todo con su comadre Estela. Le abrió las puertas de su casa, le prestó dinero cuando nadie más lo hacía, cuidó a sus hijos cuando ella tenía que salir. Eran inseparables. Comadres de verdad, de esas que se juran lealtad frente a la Virgen. Pero una mañana de octubre, cuando Lupita fue a buscar la lata oxidada donde guardaba sus ahorros debajo de la cama, encontró el escondite vacío. Nada, ni un peso. Años de trabajo limpiando casas, vendiendo tamales en la plaza, ahorrando centavo por centavo para poder arreglar el techo de su casa antes de que llegaran las lluvias. Todo se había esfumado. Al principio no quiso creerlo. Revisó cada rincón, levantó el colchón, movió los muebles. Pero la verdad era cruel y simple. Alguien había entrado a su casa y le había robado todo. Y solo una persona sabía dónde guardaba ese dinero: Estela. Cuando Lupita llegó corriendo a la casa de su comadre, la encontró vacía. Los vecinos le dijeron que Estela se había ido en la madrugada, con maletas, con sus hijos, sin despedirse de nadie. Nadie sabía a dónde. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lupita sintió que el piso se abría bajo sus pies. No era solo el dinero, era la confianza, era la amistad. Era todo lo que ella había creído real y verdadero. Se derrumbó en medio de la calle polvorienta, con el sol quemándole la espalda, y lloró como no lloraba desde que enterró a su madre. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Lupita dejó de salir, dejó de cocinar, dejó de hablar. Se quedaba sentada en la puerta de su casa, mirando la calle vacía, esperando que Estela regresara con una explicación, con el dinero, con algo que le devolviera la fe en las personas. Pero no regresaba nadie. Las vecinas pasaban y la miraban con lástima. Algunas le llevaban comida, otras solo movían la cabeza en silencio. Todos sabían lo que había pasado. En los pueblos pequeños, las tragedias se saben rápido y se comentan más rápido todavía. Pobre Lupita. Tan buena que era con esa mujer y mira cómo le pagó. Así es la gente, comadre. No se puede confiar en nadie. Pero las palabras de consuelo no servían de nada. Lupita sentía un vacío en el pecho que no se llenaba con nada. Un hueco oscuro y frío que le robaba el aire, que le quitaba las ganas de vivir. Una tarde, mientras barría el patio sin ganas, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas ni para estar enojada. Solo quedaba el cansancio. Un cansancio profundo, de esos que pesan en los huesos y en el alma. Se sentó en el suelo de tierra, recargada contra la pared de adobe, y cerró los ojos. El viento soplaba suave, trayendo el olor a tierra seca y a leña quemada. A lo lejos se escuchaban los ladridos de los perros y el canto de un gallo perdido. ¿Para qué sigo aquí?, susurró al aire, sin esperar respuesta. No tenía hijos, no tenía esposo, no tenía familia cercana.
Solo tenía esa casa vieja que se caía a pedazos y un corazón roto que ya no sabía cómo latir. Esa noche, Lupita no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de lámina oxidada, escuchando el silencio pesado de la madrugada. Pensó en su madre, en cómo ella siempre le decía que la vida era dura, pero que había que seguir adelante. Pero su madre ya no estaba, y Lupita ya no sabía cómo seguir. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, Lupita tomó una decisión. Se levantó antes del amanecer, se puso su rebozo más viejo y salió de su casa sin rumbo fijo. No le dijo a nadie a dónde iba, simplemente caminó. Caminó por las calles vacías del pueblo, pasó la iglesia, pasó la plaza, pasó las últimas casas hasta que solo quedó el camino de terracería que llevaba hacia las montañas. Y siguió caminando. El sol empezaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Los pájaros cantaban en los árboles secos. El aire olía a hierba mojada por el rocío de la mañana. Pero Lupita no veía nada de eso. Solo caminaba, con los ojos fijos en el suelo, con el corazón pesado como una piedra. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse en ese pueblo un día más. No podía seguir viendo las caras de lástima. No podía seguir durmiendo en esa casa vacía. No podía seguir viviendo con ese dolor que la estaba matando por dentro. Caminó durante horas, hasta que sus pies empezaron a dolerle, y el sol ya estaba alto en el cielo. Llegó a un lugar donde el camino se dividía en dos. A la izquierda, el camino seguía hacia otros pueblos. A la derecha, un sendero angosto subía hacia la montaña. Lupita miró hacia arriba. La montaña se alzaba imponente, cubierta de árboles y rocas, misteriosa y silenciosa. Y sin saber por qué, tomó el sendero de la derecha. Subió despacio, con el rebozo apretado contra el pecho, sintiendo cómo el aire se hacía más fresco a medida que subía. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban sus pasos sobre las piedras y el viento entre las ramas. Cuando llegó a un claro en medio del bosque, Lupita se detuvo. Estaba cansada, hambrienta, sedienta, pero sobre todo, estaba vacía. Se sentó en una roca grande y miró el valle que se extendía abajo. Desde ahí arriba, su pueblo se veía pequeño, insignificante, lejano, como si ya no fuera parte de su vida. Y por primera vez en semanas, Lupita lloró de verdad. Lloró por el dinero perdido, por la amistad traicionada, por los años desperdiciados creyendo en alguien que nunca la valoró. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El sol empezaba a bajar cuando Lupita se limpió la cara con la manga de su blusa y respiró hondo. No sabía qué iba a hacer. No sabía cómo iba a regresar. Solo sabía que algo dentro de ella se había roto para siempre. Y en ese momento de absoluta soledad, en medio de la montaña, con el corazón destrozado y el alma cansada, Guadalupe sintió que ya no tenía nada por qué vivir. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjanos tu like. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores para seguir compartiendo historias como esta. Lupita pasó la noche en la montaña. No tenía a dónde ir, y la verdad es que tampoco quería regresar. Encontró una cueva pequeña entre las rocas, apenas lo suficientemente grande para protegerse del viento frío de la noche. Se acurrucó ahí, envuelta en su rebozo, temblando, escuchando los sonidos del bosque, el ulular de un búho, el crujir de las ramas, el susurro constante del viento. No durmió. Solo cerró los ojos y dejó que los recuerdos la invadieran. Recordó el día que conoció a Estela. Fue en la clínica del pueblo, hace ya casi 10 años. Lupita había ido a hacerse una curación en la mano después de cortarse con un cuchillo mientras preparaba la comida. Estela estaba ahí con su hijo menor, que tenía fiebre. Las dos esperaban su turno, sentadas en las bancas de madera desgastada. Estela le sonrió, una sonrisa cálida, sincera. ¿Te duele mucho?,
Le preguntó señalando la mano vendada de Lupita. Un poco, respondió Lupita tímida, pero ya pasará. Eres fuerte, dijo Estela. Se te ve en los ojos. Desde ese día, se hicieron amigas. Estela vivía sola con sus 3 hijos. El padre los había abandonado años atrás, y ella trabajaba lavando ropa ajena para poder darles de comer. Lupita también estaba sola. Nunca se había casado, nunca tuvo hijos. Trabajaba limpiando casas y vendiendo lo que podía en el mercado. Se entendieron sin necesidad de muchas palabras, 2 mujeres solas, luchando contra el mundo, apoyándose la una a la otra. O eso creía Lupita. Recordó las tardes en que Estela llegaba a su casa llorando porque no tenía para la renta, o porque sus hijos estaban enfermos, y no tenía dinero para el doctor. Y Lupita siempre le daba lo que podía. A veces eran 50 pesos, a veces 100, a veces era comida, ropa, lo que fuera. «Eres un ángel, comadre», le decía Estela abrazándola fuerte. «No sé qué haría sin ti». Y Lupita se sentía bien, se sentía útil, se sentía amada. Pero ahora, sentada en esa cueva fría en medio de la montaña, Lupita se daba cuenta de que todo había sido mentira. Estela nunca la quiso, solo la usó. La exprimió hasta sacarle todo, y cuando ya no le quedaba nada más que dar, simplemente se fue. El recuerdo más doloroso llegó como un golpe en el estómago. Fue hace 3 meses. Estela llegó a su casa muy tarde, casi a medianoche, tocando la puerta con desesperación. Lupita abrió asustada, pensando que algo terrible había pasado. «Comadre, necesito tu ayuda», dijo Estela con los ojos rojos de llorar. «Me van a correr de la casa. El dueño dice que si no le pago todo lo que le debo, nos echa a la calle, a mí y a mis hijos». Lupita sintió que el corazón se le encogía. «¿Cuánto necesitas?» 3,000 pesos, susurró Estela bajando la mirada. «Sé que es mucho, comadre, pero te juro que te los voy a pagar. En cuanto consiga trabajo, te pago todo. Te lo juro por mis hijos». Lupita no lo pensó 2 veces. Al día siguiente, sacó todo el dinero que tenía ahorrado. No eran 3,000 pesos, eran casi 5,000. Todo lo que había juntado durante años. Se lo dio a Estela sin pedirle nada a cambio. «Toma, comadre, y no te preocupes por pagarme. Lo importante es que tú y tus niños estén bien». Estela la abrazó llorando. «Eres la mejor persona que he conocido en mi vida, Lupita. Dios te va a bendecir por esto, te lo juro». Pero Dios no la bendijo. Estela tomó el dinero y desapareció. Lupita apretó los puños, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. ¿Cómo pudo ser tan tonta? ¿Cómo no vio las señales? ¿Cómo confió tanto en alguien que solo la estaba usando? Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y amargas. «Fui una idiota», susurró en la oscuridad de la cueva. Una idiota que creyó que alguien la quería de verdad. El viento sopló más fuerte, haciendo que las ramas de los árboles crujieran como huesos viejos. Lupita se abrazó a sí misma, temblando de frío y de tristeza. Recordó a su madre, quien murió hace 5 años. Su madre siempre le decía que no confiara tanto en la gente, que el mundo estaba lleno de aprovechados, pero Lupita nunca le hizo caso. Ella quería creer en la bondad de las personas, quería creer que no todos eran malos. «Tenías razón, mamá», murmuró mirando hacia el cielo oscuro. «Tenías razón en todo». Cuando el sol empezó a salir, Lupita salió de la cueva. Tenía el cuerpo entumecido, los ojos hinchados de tanto llorar, el alma rota en 1000 pedazos. Caminó sin rumbo por el bosque, entre los árboles altos y las rocas cubiertas de musgo. El aire olía a tierra húmeda y a pino. Los pájaros cantaban sus melodías matutinas. El sol se filtraba entre las ramas, creando rayos de luz dorada que bailaban sobre el suelo del bosque. Pero Lupita no veía nada de esa belleza. Solo caminaba, arrastrando los pies, con la mirada perdida.
Llegó a un arroyo pequeño que bajaba de la montaña. El agua era cristalina y fría. Se arrodilló junto a la orilla y se mojó la cara, sintiendo cómo el agua helada le despertaba un poco los sentidos. Se miró en el reflejo del agua. Vio a una mujer cansada, con el cabello despeinado, con ojeras profundas, con una tristeza infinita en los ojos. Ya no se reconocía. «¿Quién eres?», le preguntó a su reflejo. «¿Qué te pasó?». El reflejo no respondió. Solo la miraba con esos ojos vacíos, llenos de dolor. Lupita se sentó en una roca junto al arroyo y dejó que el sonido del agua la envolviera. Era un sonido tranquilo, constante, como un susurro de consuelo. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de encontrar un poco de paz en medio de tanto caos. Pero la paz no llegaba, solo había dolor, un dolor profundo que le carcomía el alma, que le quitaba las ganas de seguir. Pensó en regresar al pueblo. ¿Pero para qué? ¿Para enfrentar las miradas de lástima? ¿Para vivir en esa casa vacía recordando cada día la traición de Estela? Pensó en quedarse en la montaña para siempre, perderse entre los árboles, dejar que la naturaleza se la llevara, desaparecer sin dejar rastro. Pero algo dentro de ella, algo pequeño y débil, todavía se resistía a rendirse. Lupita se levantó despacio, con las piernas temblorosas, y siguió caminando. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndose, porque si se detenía, si se quedaba quieta, el dolor la iba a devorar por completo. Caminó durante horas, subiendo y bajando por senderos estrechos, cruzando arroyos, esquivando ramas. El sol ya estaba alto cuando llegó a otro claro en el bosque. Y fue ahí, en ese lugar silencioso y solitario, donde Lupita escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto débil, agudo, desesperado, el llanto de un bebé. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal y déjanos tu like para que más personas puedan conocer historias como esta. Lupita se quedó paralizada. Al principio pensó que era su imaginación, que el cansancio y el hambre le estaban jugando una mala pasada. Pero el llanto continuó, débil pero real, tan real que le erizó la piel. Miró a su alrededor, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. El claro estaba rodeado de árboles y arbustos espesos. El sol iluminaba el centro, pero las orillas permanecían en sombras. El llanto venía de la izquierda, cerca de unos matorrales. Lupita caminó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Apartó las ramas con cuidado, y lo que vio la dejó sin aliento. Ahí, sobre la tierra húmeda, envuelto en periódicos viejos y trapos sucios, había un bebé recién nacido. Estaba solo, completamente solo, llorando con una voz que apenas tenía fuerza. Su piel estaba pálida, casi azul por el frío. Tenía los puñitos cerrados, temblando, buscando algo, a alguien que lo protegiera. Lupita sintió que las piernas le fallaban. Se arrodilló junto al bebé, con las manos temblorosas, sin saber qué hacer. «Dios mío», susurró, «¿quién te dejó aquí?». Miró alrededor, esperando ver a alguien, a la madre, a cualquier persona. Pero no había nadie, solo el silencio del bosque y el llanto desesperado del niño. Lupita extendió las manos y, con mucho cuidado, levantó al bebé. Era tan pequeño, tan frágil, que parecía que se iba a romper. Lo acercó a su pecho, envolviéndolo con su rebozo para darle calor. El bebé siguió llorando, pero más despacio, como si sintiera que ya no estaba solo. «Tranquilo, mi niño», le susurró Lupita, con la voz quebrada. «Ya estás bien, ya no estás solo». El bebé abrió los ojos por un momento. Eran oscuros, brillantes, llenos de inocencia. La miró fijamente, como si la reconociera, como si supiera que ella había llegado para salvarlo. Y en ese instante, algo dentro de Lupita se rompió. Todas las lágrimas que había guardado, todo el dolor que había acumulado, todo el vacío que sentía en el pecho, salió de golpe. Lloró abrazando al bebé.
meciéndolo suavemente, sintiendo cómo ese pequeño ser indefenso le devolvía algo que creía perdido para siempre: la necesidad de proteger, la necesidad de amar. ¿Quién te hizo esto?, preguntó entre sollozos. ¿Quién pudo dejarte aquí, solito, para que murieras? El bebé no respondió. Solo se acurrucó contra ella, buscando el calor de su cuerpo. Lupita se quedó ahí, sentada en el suelo del bosque, meciendo al niño, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que alguien abandonara a un bebé en medio de la nada? ¿Qué clase de persona hacía algo así? Pensó en gritar, en pedir ayuda, pero sabía que nadie la escucharía. Estaba demasiado lejos del pueblo, demasiado adentro de la montaña. Miró al bebé de nuevo. Estaba dejando de llorar, pero seguía temblando. Necesitaba comida, necesitaba abrigo, necesitaba cuidados urgentes. Lupita se levantó con cuidado, sosteniendo al niño contra su pecho. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí parada mientras el bebé se moría de frío y de hambre. ¿Pero qué podía hacer? No tenía comida, no tenía agua, no tenía nada. Ella misma llevaba más de un día sin comer. Miró hacia el cielo, buscando una respuesta, una señal, algo que le dijera qué hacer, y entonces recordó algo. Cuando subió por el sendero, había visto una casa vieja, abandonada, a medio camino entre el pueblo y la montaña. Estaba en ruinas, pero tenía techo. Podía ser un refugio temporal mientras pensaba qué hacer. Sin pensarlo más, Lupita empezó a caminar. Bajó por el sendero con cuidado, sosteniendo al bebé con fuerza, protegiéndolo de las ramas y las piedras. El niño ya no lloraba. Solo respiraba despacio, débilmente, como si cada aliento le costara un esfuerzo enorme. «Aguanta, mi niño», le susurraba Lupita mientras caminaba. «Ya casi llegamos, te voy a cuidar, te lo prometo». El camino de bajada fue más difícil de lo que recordaba. Varias veces estuvo a punto de caerse, pero se aferraba al bebé y seguía adelante. No podía fallarle. No podía dejar que este niño muriera en sus brazos. Después de lo que pareció una eternidad, Lupita vio la casa abandonada. Era una construcción vieja de adobe, con el techo de lámina medio caído y las ventanas sin vidrios. Pero era algo, era mejor que nada. Entró con cuidado, revisando que no hubiera animales o peligros. El interior estaba sucio, lleno de polvo y telarañas, pero había un rincón donde el techo todavía estaba intacto. Ahí se sentó, recargándose contra la pared, con el bebé en sus brazos. El niño abrió los ojos de nuevo y la miró. Ya no lloraba, pero se veía tan débil, tan cansado. Lupita sintió una angustia terrible. El bebé necesitaba leche, necesitaba alimento, y ella no tenía nada. Absolutamente nada. «Perdóname, mi niño», le dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. «No tengo nada para darte. No sé cómo ayudarte». El bebé cerró los ojos, y por un momento, Lupita pensó lo peor. Pensó que se estaba muriendo, que había llegado demasiado tarde. Pero entonces el niño suspiró, un suspiro pequeño y suave, y se quedó dormido. Lupita lo abrazó más fuerte, sintiendo el latido débil de su corazón contra el suyo. Ese bebé estaba vivo, todavía estaba vivo. Y mientras hubiera vida, había esperanza. Se quedó ahí, en esa casa abandonada, meciendo al bebé, cantándole bajito una canción que su madre le cantaba cuando era niña. Una canción de cuna, simple y dulce, que hablaba de ángeles y de protección. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». El bebé dormía, y Lupita lo observaba con una mezcla de ternura y desesperación. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a salvarlo? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas y miedo. Pero también tenía algo más. Algo que no había sentido en semanas. Tenía un propósito. Este bebé la necesitaba. Y aunque ella no tenía nada, aunque estaba rota y vacía, sabía que no podía abandonarlo. No podía hacer lo mismo que le habían hecho a ella.
Miró por la ventana sin vidrio. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y morado. Pronto sería de noche, y el frío sería más intenso. Lupita se quitó el rebozo y envolvió al bebé con más capas, asegurándose de que estuviera lo más abrigado posible. Luego se acurrucó a su lado, compartiendo su calor corporal. «No te voy a dejar», le susurró al niño dormido. «No sé cómo, pero vamos a salir de esta». Los dos juntos. El viento sopló fuerte afuera, haciendo que las láminas del techo crujieran. Lupita cerró los ojos, agotada, hambrienta, pero con una determinación nueva creciendo en su pecho. Ese bebé le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la razón para seguir luchando. Y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, aunque no sabía si iban a sobrevivir, Lupita supo en ese momento que ya no estaba sola. Tenía a este niño, y este niño la tenía a ella, y eso de alguna manera era suficiente para seguir adelante. Lupita despertó con el cuerpo entumecido y adolorido. La luz del amanecer entraba por las ventanas rotas de la casa abandonada, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Hacía frío, mucho frío, y su estómago rugía de hambre. Pero lo primero que hizo fue mirar al bebé. Seguía dormido, acurrucado contra su pecho, respirando suave. Lupita puso su mano sobre el pequeño cuerpo y sintió el calor. Estaba vivo. Había sobrevivido la noche. «Gracias, Diosito», susurró sintiendo un alivio enorme. «Gracias por cuidarlo». El bebé se movió un poco y abrió los ojos. La miró con esos ojitos oscuros y brillantes, y Lupita sintió que algo se derretía dentro de su pecho. Era una mirada tan pura, tan inocente, tan llena de confianza. «Buenos días, mi niño», le dijo con una sonrisa temblorosa. «¿Cómo dormiste?». El bebé no respondió, por supuesto. Solo la miró fijamente, como si estuviera estudiándola, como si estuviera memorizando su cara. Lupita sabía que el niño tenía hambre. Ella también. Pero mientras ella podía aguantar, el bebé no. Necesitaba leche, necesitaba alimento urgente. Se levantó con cuidado, envolviendo al niño en su rebozo, y salió de la casa. El aire de la mañana era fresco y limpio. El sol apenas empezaba a asomarse por las montañas, pintando el cielo de colores suaves. Lupita miró alrededor, tratando de pensar. Tenía que bajar al pueblo. Era la única opción. Necesitaba conseguir leche, pañales, algo para alimentar al bebé. ¿Pero cómo? No tenía dinero. No tenía nada. Empezó a caminar por el sendero que bajaba hacia el pueblo, con el bebé pegado a su pecho. Cada paso le dolía. Tenía los pies llenos de ampollas, el cuerpo débil por el hambre, pero seguía adelante. «Vamos a estar bien», le decía al bebé mientras caminaba. «Te lo prometo, vamos a encontrar la manera». Después de casi 2 horas de camino, Lupita llegó a las primeras casas del pueblo. Era temprano todavía, y las calles estaban casi vacías. Solo algunos perros callejeros y un par de señoras barriendo sus patios. Lupita caminó con la cabeza baja, tratando de no llamar la atención. No quería que nadie la viera, no quería explicaciones ni preguntas, pero sabía que necesitaba ayuda. Llegó a la tienda de Don Chuy, el único lugar donde vendían de todo en el pueblo. La tienda todavía estaba cerrada, pero Lupita se sentó en la banqueta a esperar, meciendo al bebé que empezaba a inquietarse. «Ya, mi niño, ya», le susurraba. «Ya casi, te lo prometo». El bebé empezó a llorar. Un llanto débil pero insistente. Tenía hambre, y Lupita sentía que se le partía el alma de no poder darle nada. Después de unos minutos que parecieron eternos, Don Chuy llegó para abrir la tienda. Era un hombre mayor, de bigote blanco y mirada amable. Cuando vio a Lupita sentada ahí con el bebé, se detuvo sorprendido. «¿Lupita? ¿Eres tú?» Lupita levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Don Chuy, necesito ayuda».
El hombre se acercó mirando al bebé con preocupación. ¿De quién es ese niño? Lo encontré, dijo Lupita con voz quebrada. Lo encontré abandonado en la montaña. Está solo, don Chuy. Nadie lo quiere. Y tiene hambre. Mucha hambre. Don Chuy frunció el ceño, procesando la información. Luego suspiró y abrió la puerta de la tienda. Entra, muchacha. Vamos a ver qué podemos hacer. Lupita entró a la tienda con el bebé en brazos. Don Chuy fue directo al refrigerador y sacó una botella de leche. Luego buscó entre los estantes hasta encontrar un biberón viejo que tenía guardado. Mi hija dejó esto cuando sus niños crecieron, dijo, lavando el biberón en el lavabo. Todavía sirve. Calentó un poco de leche y llenó el biberón. Se lo dio a Lupita, quien inmediatamente se lo acercó al bebé. El niño tomó el biberón con desesperación, chupando con fuerza, como si llevara días sin comer. Probablemente así era. Lupita lloró de alivio viendo cómo el bebé se alimentaba. Don Chuy la observaba en silencio, con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Qué vas a hacer con él?, preguntó el hombre después de un rato. Lupita no supo qué responder. No había pensado en eso. Solo había pensado en salvarlo, en mantenerlo vivo. No lo sé, admitió. Pero no puedo dejarlo, don Chuy. No puedo abandonarlo como lo abandonaron a él. Don Chuy asintió despacio. Entiendo. Pero ese niño necesita cuidados. Necesita doctores, papeles, una familia. Yo puedo cuidarlo, dijo Lupita con determinación. Yo puedo ser su familia. El hombre la miró con tristeza. Lupita, tú no tienes ni para comer. ¿Cómo vas a cuidar a un bebé? Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Don Chuy tenía razón. Ella no tenía nada. Ni dinero, ni casa decente, ni trabajo estable. ¿Cómo iba a cuidar a un bebé? Pero cuando miró al niño, que seguía tomando su leche con los ojitos cerrados, supo que no importaba. No podía dejarlo. No podía entregarlo a las autoridades para que terminara en un orfanato o con una familia que tal vez no lo quisiera. Este bebé había llegado a su vida en el momento más oscuro, y de alguna manera, ella había llegado a la vida de él en su momento más vulnerable. Estaban destinados a encontrarse. Voy a encontrar la manera, dijo Lupita con voz firme. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Don Chuy suspiró y negó con la cabeza, pero había una chispa de respeto en sus ojos. Eres terca, muchacha. Siempre lo has sido. Sacó una bolsa y empezó a meter cosas. Más leche, pañales, una cobijita limpia, un poco de pan. Toma esto, dijo entregándole la bolsa. Es lo que puedo darte por ahora, pero tienes que pensar bien qué vas a hacer. Lupita tomó la bolsa con las manos temblorosas. Gracias, don Chuy. Se lo voy a pagar. Algún día, se lo juro. No me debes nada, dijo el hombre con suavidad. Solo cuida bien a ese niño. Lupita salió de la tienda con el bebé dormido en sus brazos y la bolsa de provisiones. El sol ya estaba alto y el pueblo empezaba a despertar. Algunas personas la miraban con curiosidad, pero ella no les prestó atención. Caminó de regreso hacia la casa abandonada, sintiendo que cada paso era un poco menos pesado que antes. Tenía comida para el bebé, tenía pañales, tenía lo básico para sobrevivir unos días más. Cuando llegó a la casa, limpió un poco el espacio, barrió el polvo, acomodó unos cartones en el suelo para hacer una cama improvisada. No era mucho, pero era algo. Cambió al bebé con uno de los pañales nuevos, lo envolvió en la cobija limpia y lo acostó con cuidado. El niño dormía profundamente, con la pancita llena por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Lupita se sentó a su lado, observándolo con ternura. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. ¿Cómo te voy a llamar?, le susurró. Necesitas un nombre, mi niño. Pensó en varios nombres, pero ninguno parecía correcto.
hasta que recordó a su padre, que murió cuando ella era niña. Se llamaba Miguel, Miguel Ángel. «Te voy a llamar Miguelito», dijo con una sonrisa. «Miguel Ángel, porque eres un ángel que llegó a salvarme». El bebé suspiró en sueños, como si estuviera de acuerdo. Lupita se recostó a su lado, agotada pero con una paz extraña en el corazón. Por primera vez en semanas, no sentía ese vacío terrible. No sentía esa soledad que la estaba matando. Tenía a Miguelito, y Miguelito la tenía a ella. Y aunque el futuro era incierto, aunque no sabía cómo iban a sobrevivir, Lupita supo que había tomado la decisión correcta. Este bebé le había devuelto la vida, y ella le iba a devolver el amor. Los días siguientes fueron los más difíciles que Lupita había vivido en su vida. Cuidar a Miguelito en esa casa abandonada era un desafío constante. El bebé lloraba por las noches, necesitaba ser cambiado cada pocas horas, y la leche que Don Chuy le había dado se estaba acabando rápido. Pero algo extraño estaba pasando dentro de Lupita. Cada vez que cargaba a Miguelito, cada vez que lo alimentaba, cada vez que lo mecía para que dejara de llorar, sentía que una parte de ella que estaba muerta empezaba a despertar. Era como si el bebé le estuviera enseñando a vivir de nuevo. Una mañana, mientras le daba su biberón, Lupita se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Hacía tanto tiempo que no sonreía que casi había olvidado cómo se sentía. «Mira nada más», le dijo al bebé. «Me haces sonreír, Miguelito. Tú tan chiquito y ya estás haciendo milagros». El bebé la miraba con esos ojos grandes y oscuros, chupando su leche con concentración. Y Lupita sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que se parecía mucho al amor. Pero la realidad seguía siendo dura. Las provisiones se estaban acabando, y Lupita sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir dependiendo de la caridad de Don Chuy. Decidió que tenía que volver a trabajar. Dejó a Miguelito dormido en la casa, bien abrigado y seguro, y bajó al pueblo. Fue de casa en casa, tocando puertas, preguntando si necesitaban que alguien limpiara, lavara ropa, hiciera mandados, lo que fuera. Muchas puertas se cerraron en su cara. Algunas mujeres la miraban con desconfianza, otras con lástima. Pero Lupita no se rendía, seguía tocando puertas. Finalmente, doña Remedios, una señora mayor que vivía sola, le dio una oportunidad. «Necesito que me limpies la casa y me laves la ropa», dijo la anciana. «Te puedo pagar 50 pesos y te doy comida». 50 pesos no era mucho, pero era algo. Lupita aceptó inmediatamente. Trabajó toda la mañana, limpiando, lavando, barriendo. Doña Remedios resultó ser más amable de lo que parecía. Le dio de comer, le preguntó por su vida, y cuando Lupita le contó sobre Miguelito, la anciana no la juzgó. «Hiciste bien en quedarte con ese niño», dijo doña Remedios. «El mundo necesita más gente como tú, que no le da la espalda a los que sufren». Esas palabras le llegaron al alma a Lupita. Alguien la estaba apoyando. Alguien creía en ella. Cuando terminó el trabajo, doña Remedios le dio los 50 pesos y además le preparó un paquete con comida. Tortillas, frijoles, un poco de queso, algunas frutas. «Ven la próxima semana», le dijo. «Y trae al niño si quieres. No me gusta que lo dejes solo». Lupita regresó a la casa abandonada, casi corriendo, ansiosa por ver a Miguelito. Cuando entró, el bebé estaba despierto, mirando el techo con curiosidad. «¡Mi niño!», exclamó Lupita cargándolo. «Mira lo que conseguí. Tenemos comida, tenemos dinero. Vamos a estar bien». Miguelito le sonrió, o al menos Lupita creyó que le sonrió. Era una mueca pequeña, pero para ella fue como ver el sol después de una tormenta. Con el dinero que ganó, Lupita fue a la tienda de Don Chuy y compró más leche, más pañales y algunas cosas para arreglar la casa. No era mucho, pero era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas,
Lupita consiguió más trabajos, limpiando casas, lavando ropa, ayudando en la cocina de una fonda. Era trabajo duro, agotador, pero cada peso que ganaba lo invertía en Miguelito y en mejorar su situación. Poco a poco, la casa abandonada se fue convirtiendo en un hogar. Lupita tapó los huecos del techo, limpió las paredes, consiguió un colchón viejo que alguien iba a tirar. No era gran cosa, pero era suyo. Era de ella y de Miguelito. Y lo más importante, Lupita estaba cambiando. Ya no era la mujer rota que había subido a la montaña queriendo desaparecer. Ahora tenía un propósito. Tenía una razón para levantarse cada mañana. Miguelito crecía rápido. Ya no era ese bebé débil y pálido que había encontrado en el bosque. Ahora tenía las mejillas rosadas, los ojos brillantes, y empezaba a hacer ruiditos que derretían el corazón de Lupita. Una tarde, mientras lo bañaba en una tina con agua tibia, Miguelito soltó una risita, una risa clara, alegre, llena de vida. Lupita se quedó paralizada, con las manos llenas de jabón, mirando al bebé con los ojos llenos de lágrimas. «Te reíste», susurró. «Mi niño, te reíste». Y entonces ella también se rió, una risa profunda, liberadora, que salió desde lo más hondo de su ser. Hacía tanto tiempo que no se reía así, que había olvidado lo bien que se sentía. Miguelito la miraba con esos ojos grandes, y volvió a reírse, como si supiera que había hecho algo maravilloso. Lupita lo cargó, mojado y todo, y lo abrazó fuerte contra su pecho. «Gracias, mi niño», le dijo entre lágrimas. «Gracias por salvarme. Gracias por enseñarme a vivir de nuevo». Esa noche, después de acostar a Miguelito, Lupita se sentó en la puerta de la casa y miró las estrellas. El cielo estaba despejado, lleno de lucecitas brillantes que parpadeaban en la oscuridad. Pensó en Estela, y se dio cuenta de que ya no sentía rabia, ya no sentía ese dolor punzante que la había consumido durante semanas. Estela le había quitado su dinero, su confianza, su fe en las personas. Pero Miguelito le había devuelto algo mucho más valioso, la esperanza. Tal vez todo tenía que pasar así, susurró al viento. Tal vez tenía que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. No tenía mucho. Seguía siendo pobre, seguía viviendo en una casa que apenas se sostenía. Pero tenía a Miguelito. Y tenía amor. Un amor puro, incondicional, que le llenaba el corazón de una manera que nunca había experimentado. Los días siguieron pasando. Lupita seguía trabajando duro, ahorrando cada peso que podía. Empezó a soñar con cosas que antes le parecían imposibles. Soñaba con arreglar bien la casa, con comprarle ropa nueva a Miguelito, con darle una vida mejor. Una mañana, mientras le daba de comer a Miguelito, doña Remedios llegó de visita. Traía una bolsa llena de ropa de bebé que sus nietos ya no usaban. «Pensé que te podría servir», dijo la anciana con una sonrisa. Lupita la abrazó, agradecida. «No sabe cuánto significa esto para mí, doña Remedios». La anciana le acarició la mejilla con ternura. «Eres una buena mujer, Lupita, y vas a ser una buena madre para ese niño». Madre, esa palabra resonó en el corazón de Lupita. Ella nunca había sido madre, nunca pensó que lo sería, pero ahora, mirando a Miguelito, supo que eso era exactamente lo que era. Era su madre, y él era su hijo. No importaba que no compartieran la misma sangre. No importaba que ella lo hubiera encontrado abandonado en el bosque. Lo que importaba era el amor, y ese amor era real, era profundo, era eterno. Esa noche, Lupita se arrodilló junto al colchón donde dormía Miguelito y rezó. Hacía mucho tiempo que no rezaba, pero sintió la necesidad de hacerlo. «Gracias, Diosito», susurró. «Gracias por ponerlo en mi camino. Gracias por darme otra oportunidad. Te prometo que voy a cuidarlo con todo mi corazón. Te prometo que voy a ser la mejor madre que pueda ser». Miguelito dormía profundamente.
con una sonrisa pequeña en los labios, como si supiera que estaba exactamente donde debía estar. Y Lupita, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Una paz verdadera, profunda, que le llenaba el alma. Había perdido todo, pero había ganado lo más importante. Había ganado el amor, y había ganado una razón para vivir. 3 meses habían pasado desde que Lupita encontró a Miguelito. La vida había cambiado completamente. La casa abandonada ya no parecía tan abandonada. Lupita había conseguido pintar las paredes con cal, había arreglado el techo lo mejor que pudo, y había llenado el espacio con pequeños detalles que lo hacían sentir como un hogar. Cortinas hechas con retazos de tela, flores silvestres en latas viejas, dibujos que ella misma había hecho para decorar. Miguelito crecía sano y fuerte. Ya sostenía su cabecita, ya reía a carcajadas, ya extendía sus manitas queriendo tocar todo. Era un niño hermoso, lleno de vida, y Lupita lo amaba con cada fibra de su ser. Pero esa mañana algo iba a cambiar. Lupita estaba en el mercado, comprando verduras para la semana, con Miguelito amarrado a su espalda con el rebozo. El niño dormía tranquilo, mecido por el movimiento de su madre. Estaba pagando los jitomates cuando escuchó una voz que le heló la sangre. Lupita se quedó paralizada. Conocía esa voz, la conocía demasiado bien. Se volteó despacio y ahí estaba, Estela, su comadre. La mujer que la había traicionado, la mujer que le había robado todo y había desaparecido sin dejar rastro. Estela se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas, con el cabello descuidado. Traía ropa nueva, pero se veía cansada, derrotada. Las dos mujeres se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Lupita sintió que todo su cuerpo se tensaba. La rabia que creía superada empezó a hervir en su pecho. Quería gritarle, quería exigirle explicaciones, quería preguntarle cómo había podido hacerle eso. Pero antes de que pudiera decir algo, Estela habló. «Lupita, yo necesito hablar contigo». La voz de Estela temblaba, se veía asustada, vulnerable. Lupita apretó los puños. «¿Hablar?», dijo con voz fría. «¿Después de 3 meses? ¿Después de robarme todo lo que tenía y desaparecer como una ladrona?» Estela bajó la mirada, avergonzada. «Sé que no tengo perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», dijo Lupita, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. «Me usaste, me robaste, y me dejaste sola cuando más te necesitaba». «Lo sé», susurró Estela, «y me odio por eso. Pero tenía que hacerlo, Lupita, tenía que irme». «¿Por qué?», exigió Lupita. «¿Por qué me hiciste esto?». Estela levantó la mirada, y Lupita vio que también tenía lágrimas en los ojos. «Porque estaba desesperada, porque me amenazaron. Porque si no les pagaba iban a hacerle daño a mis hijos». Lupita frunció el ceño, confundida. «¿Quién te amenazó?». Estela respiró hondo, como si le costara trabajo hablar. «El padre de mis hijos. Regresó. Después de años de habernos abandonado, regresó. Y traía deudas. Deudas con gente peligrosa. Me dijo que si no le conseguía el dinero, iban a matar a mis niños». Yo no sabía qué hacer, Lupita. Estaba aterrada. Lupita sintió que algo se movía en su pecho. No quería sentir compasión. No quería entender. Pero las palabras de Estela sonaban sinceras. «Entonces me usaste», dijo Lupita con voz quebrada. «Destruiste mi vida para salvar la tuya». «Sí», admitió Estela llorando abiertamente. «Y no hay día que no me arrepienta. No hay noche que no piense en ti, en lo que te hice. Pero mis hijos, Lupita, eran mis hijos. No podía dejar que les pasara nada». Lupita cerró los ojos, sintiendo cómo el dolor y la rabia se mezclaban con algo más complicado. Entendía el amor de madre. Ahora que tenía a Miguelito, entendía que una madre era capaz de cualquier cosa por proteger a sus hijos.
Pero eso no justificaba lo que Estela le había hecho. ¿Y ahora qué?, preguntó Lupita abriendo los ojos. ¿Vienes a pedirme perdón? ¿Vienes a devolverme mi dinero? Estela negó con la cabeza avergonzada. No tengo nada, Lupita. Él se llevó todo. Y después nos dejó otra vez. Ahora estoy peor que antes. Mis hijos y yo vivimos en un cuarto prestado, sin trabajo, sin nada. Lupita sintió una mezcla de emociones tan fuerte que no supo qué decir. Parte de ella quería gritarle que se fuera, que no quería volver a verla nunca. Pero otra parte, la parte que había aprendido a amar de nuevo gracias a Miguelito, sentía lástima. En ese momento Miguelito despertó y empezó a moverse en la espalda de Lupita. Estela lo vio por primera vez. ¿Tienes un bebé?, preguntó sorprendida. Lupita se quitó el rebozo y cargó a Miguelito en sus brazos, protegiéndolo instintivamente. «Lo encontré», dijo con voz firme. «Lo encontré abandonado en la montaña el mismo día que descubrí que me habías robado. Estaba solo, muriendo de frío y de hambre, y lo salvé». Estela miró al bebé con los ojos muy abiertos. «¿Lo adoptaste?» «Es mi hijo», dijo Lupita con orgullo. «No por sangre, pero sí por amor. Él me salvó tanto como yo lo salvé a él». Estela se quedó callada, mirando a Miguelito con una expresión extraña. Había algo en sus ojos, algo que Lupita no pudo descifrar. «Es hermoso», susurró Estela. «Sí, lo es», dijo Lupita besando la frente del bebé. Hubo un silencio incómodo. La gente del mercado seguía pasando, comprando, vendiendo, ajena al drama que se desarrollaba entre las dos mujeres. Finalmente, Estela habló de nuevo. «Lupita, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue horrible, pero necesito que sepas algo». «¿Qué?», preguntó Lupita, cansada. Estela respiró hondo, como si lo que iba a decir le costara un esfuerzo enorme. «Ese bebé, yo sé de dónde viene». Lupita sintió que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste?» «Ese bebé», repitió Estela señalando a Miguelito. «Yo sé quién es. Yo sé quién lo abandonó». El corazón de Lupita empezó a latir con fuerza. No sabía si quería escuchar lo que Estela tenía que decir. No sabía si estaba lista para saber la verdad. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con voz temblorosa. Estela bajó la mirada, avergonzada. «Porque yo estaba ahí. Yo vi cuando lo dejaron, y no hice nada para impedirlo». Lupita sintió que las piernas le fallaban. Se recargó contra el puesto de verduras sosteniendo a Miguelito con fuerza. «¿Qué estás diciendo?». Estela empezó a llorar. Fue la hija de don Ramiro, el dueño del rancho grande. Ella tuvo un bebé en secreto. Nadie sabía que estaba embarazada. Y cuando nació, su padre la obligó a deshacerse de él. Dijo que era una vergüenza para la familia. Yo estaba trabajando en esa casa cuando pasó. Vi cómo lo envolvieron en periódicos y lo llevaron a la montaña. Vi cómo lo dejaron ahí, solo, para que muriera». Lupita no podía respirar. Las palabras de Estela le caían como piedras en el pecho. «¿Y tú no hiciste nada?», preguntó con voz rota. «¿Viste cómo abandonaban a un bebé y no hiciste nada?». «Tenía miedo», sollozó Estela. «Don Ramiro es un hombre poderoso. Me amenazó. Me dijo que si decía algo, me iba a destruir. Y yo tenía que pensar en mis hijos». Lupita cerró los ojos, sintiendo cómo la rabia y el dolor la consumían. Estela no solo la había traicionado a ella, también había traicionado a Miguelito. «Vete», dijo Lupita con voz fría. «Vete y no vuelvas a acercarte a mí nunca más». «Lupita, por favor, vete», gritó Lupita con lágrimas rodando por sus mejillas. «No quiero volver a verte. No quiero saber nada de ti». Estela dio un paso atrás, asustada. Miró a Lupita una última vez, con los ojos llenos de arrepentimiento, y se fue. Lupita se quedó ahí, temblando, abrazando a Miguelito con todas sus fuerzas. El bebé la miraba con esos ojos grandes, sin entender lo que pasaba,
pero sintiendo la angustia de su madre. «No te preocupes, mi niño», le susurró Lupita. «Nadie te va a quitar de mi lado. Nadie. Eres mío, y yo soy tuya». Pero en el fondo de su corazón, Lupita sabía que esto no había terminado. Ahora sabía la verdad. Y esa verdad podía cambiarlo todo. Lupita no durmió esa noche. Se quedó despierta, sentada junto a Miguelito, observándolo dormir mientras su mente no paraba de dar vueltas. Las palabras de Estela resonaban una y otra vez en su cabeza como un eco doloroso. La hija de don Ramiro, el rancho grande, un bebé abandonado por vergüenza. Miguelito tenía una familia que lo había desechado como si fuera basura. Una familia que había decidido que era mejor dejarlo morir que enfrentar el escándalo. Lupita sintió una mezcla de rabia y miedo. Rabia por lo que le habían hecho a su niño. Miedo de que alguien viniera a quitárselo. «No voy a dejar que te lleven», le susurró al bebé dormido. «Eres mío, no importa quién te haya traído al mundo. Yo soy tu madre, yo». Pero mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de algo importante. Miguelito merecía saber la verdad. Algún día, cuando creciera, tendría preguntas. Y Lupita no quería construir su vida sobre mentiras. Ya había vivido suficiente dolor por culpa de las mentiras y las traiciones. Al día siguiente, después de darle de comer a Miguelito y dejarlo con doña Remedios, Lupita tomó una decisión. Iba a ir al rancho de don Ramiro. No sabía qué iba a decir. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que necesitaba mirar a los ojos a la gente que había abandonado a su hijo y decirles que habían cometido el error más grande de sus vidas. El rancho estaba a las afueras del pueblo, un lugar enorme con caballos, ganado y una casa grande de 2 pisos. Lupita nunca había estado ahí. La gente como ella no pisaba lugares como ese. Pero ese día, Lupita caminó por el portón principal con la cabeza en alto. Un trabajador la detuvo. «¿A dónde vas, muchacha?» «Vengo a hablar con don Ramiro», dijo Lupita con voz firme. El hombre la miró de arriba a abajo, con desprecio. «Don Ramiro no recibe a cualquiera. Lárgate. Dígale que vengo a hablar sobre el bebé que abandonó en la montaña», dijo Lupita, sin bajar la mirada. El trabajador se quedó paralizado. La miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera dicho algo prohibido. «Espera aquí», murmuró, y se fue corriendo hacia la casa. Lupita esperó, con el corazón latiéndole fuerte. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero ya no había vuelta atrás. Después de unos minutos, el trabajador regresó. «Don Ramiro te va a recibir, pero cuida tus palabras». Lupita entró a la casa grande. Todo era lujoso, pisos de mármol, muebles finos, cuadros en las paredes. Era un mundo completamente diferente al suyo. Don Ramiro la esperaba en su oficina. Era un hombre mayor, de bigote grueso y mirada dura. Vestía ropa de vaquero cara y tenía un puro en la mano. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz autoritaria. «Me llamo Guadalupe», dijo Lupita tratando de controlar el temblor en su voz. «Y vengo a hablar sobre el bebé que usted mandó abandonar hace 3 meses». Don Ramiro se puso tenso. Apagó el puro y la miró con ojos fríos. «No sé de qué hablas». «Sí sabe», dijo Lupita con firmeza. «Su hija tuvo un bebé, y usted lo mandó a la montaña para que muriera. Pero no murió. Yo lo encontré. Yo lo salvé. Y ahora es mi hijo». El silencio que siguió fue pesado, tenso. Don Ramiro la miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. «Ese niño no existe», dijo finalmente. «Nunca existió. Y si sabes lo que te conviene, te vas a olvidar de esta conversación». «No», dijo Lupita dando un paso adelante. «No me voy a olvidar, porque ese niño es real, está vivo. Y merece saber de dónde viene». «¿Qué quieres?», preguntó don Ramiro con voz peligrosa. «¿Dinero? ¿Vienes a chantajearme?». «No quiero su dinero»,
dijo Lupita con desprecio. Quiero que sepa que cometió un error terrible. Ese bebé que usted tiró como basura es hermoso, es fuerte, es perfecto. Y yo lo amo más de lo que usted jamás podría amar a nadie. Don Ramiro se levantó de su silla, furioso. Lárgate de mi casa antes de que llame a la policía. Llámela, dijo Lupita sin miedo. Dígales que abandonó a un bebé. Dígales que lo dejó morir. A ver qué dicen. El hombre apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que Lupita tenía razón. En ese momento, una mujer joven entró a la oficina. Era delgada, pálida, con los ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Lupita supo inmediatamente quién era. La madre de Miguelito. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó la joven con voz temblorosa. «Nada que te importe», gruñó don Ramiro. «Vuelve a tu cuarto». Pero la joven vio a Lupita y algo en su mirada cambió. «¿Vienes por el bebé?», preguntó con voz quebrada. «Sí», dijo Lupita. «Vengo a decirles que está vivo, que está bien, que lo estoy cuidando». La joven se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. «¿Está vivo? ¿De verdad está vivo?». «Sí», dijo Lupita con suavidad. «Y es hermoso». La joven cayó de rodillas, sollozando. «Yo no quería», dijo entre lágrimas. «Yo no quería dejarlo, pero mi papá me obligó. Dijo que era una vergüenza, que iba a arruinar nuestro apellido. Me quitó al bebé de los brazos y lo mandó a la montaña. Yo quería ir por él, pero me encerraron. No me dejaron salir durante semanas». Lupita sintió que algo se rompía dentro de ella. Esa mujer también era una víctima. También había sufrido. «¿Quieres conocerlo?», preguntó Lupita suavemente. La joven levantó la mirada, sorprendida. «¿Me dejarías?». «Es tu hijo», dijo Lupita. «Tiene derecho a saber quién eres». Don Ramiro dio un paso adelante, furioso. «No vas a hacer eso. No vas a involucrar a mi hija en esto». «Ya está involucrada», dijo Lupita mirándolo con firmeza. «Y usted no tiene ningún derecho sobre ese niño. Lo abandonó. Renunció a él. Ahora es mío». La joven se levantó y miró a su padre con una determinación que Lupita no esperaba. «Quiero verlo, papá. Quiero ver a mi hijo». «No», dijo don Ramiro. «Sí», insistió la joven. «Y si no me dejas, me voy de esta casa y nunca vuelvo». El hombre la miró con rabia, pero supo que había perdido. 2 días después, Lupita llevó a Miguelito al pueblo. La joven, que se llamaba Sofía, la esperaba en la plaza, nerviosa, temblando. Cuando vio al bebé, se echó a llorar. «Es él», susurró. «Es mi bebé». Lupita le entregó a Miguelito con cuidado. Sofía lo cargó, llorando, besándolo, pidiéndole perdón una y otra vez. «Lo siento tanto, mi amor, lo siento tanto». Miguelito la miraba con curiosidad, sin entender, pero tranquilo. Después de un rato, Sofía le devolvió el bebé a Lupita. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por salvarlo, gracias por amarlo». «¿Quieres quedarte con él?», preguntó Lupita, aunque las palabras le dolieron en el alma. Sofía negó con la cabeza. «No puedo. Mi padre nunca lo va a aceptar. Y yo no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Pero tú sí. Tú lo salvaste. Tú eres su verdadera madre». Lupita sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Siempre podrás venir a verlo», dijo. «Siempre serás bienvenida». Sofía asintió, llorando. «Cuídalo, por favor. Ámalo como yo no pude». «Lo haré», prometió Lupita. «Con todo mi corazón». Las dos mujeres se abrazaron, unidas por el amor a ese niño que las había cambiado a ambas. Cuando Lupita regresó a su casa con Miguelito, sintió una paz profunda. Ya no había secretos, ya no había mentiras. Solo había amor. Se sentó en la puerta de su casa, con Miguelito en sus brazos, y miró el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, hermoso y tranquilo.
«Sabes, mi niño», le dijo a Miguelito, «yo también estaba abandonada, yo también estaba sola, muriendo por dentro, pero tú llegaste y me salvaste». Miguelito le sonrió y Lupita supo que todo había valido la pena. Había perdido todo, pero había ganado lo más importante. Había ganado el amor, había ganado un hijo, había ganado una razón para vivir. Y eso era más que suficiente. Guadalupe ya no era la mujer rota que había subido a la montaña. Ahora era una madre, una luchadora, una sobreviviente. Y su corazón, que había estado herido y casi muerto, ahora latía con fuerza. Latía por Miguelito, latía por el amor, latía por la vida. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.